Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 10. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos de la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Ustedes son un pueblo escogido. Ese es el título de este sermón. Pedro describe aquí la nueva identidad del pueblo de Dios, de tal manera que eso nos da tranquilidad aún en los momentos más difíciles. Enumera las gloriosas riquezas de los creyentes en términos muy asombrosos. Él afirma que los cristianos son un pueblo escogido, un real sacerdocio, una nación santa y un pueblo comprado por Dios. Y debido a esto, Pedro señala la conducta que se espera de este pueblo de Dios. Afirma que el amor fraternal es el sello de la nueva vida. Los cristianos, en una peregrinación a través del mundo hostil, debemos ejemplificar el espíritu de santidad a fin de recomendar el evangelio a los incrédulos que nos rodean. Los elegidos somos ciudadanos del reino de Dios y debemos de vivir de acuerdo con esa naturaleza en vez de deleitarnos en la vida corruptible. Pedro ordena que dejemos aquellos vicios que destruyen la comunidad, porque cuando la comunidad está bajo presión, es más fácil que haya riñas y que haya divisiones. Lo único que se logra en estos casos es que la comunidad sea aún más vulnerable a las presiones del exterior. Y es por eso que Pedro ordena desechar esos vicios. Desafortunadamente, en muchas ocasiones, la iglesia de hoy en día lo tolera. Ahora bien, hermanos, es muy importante recordar que la santificación se lleva a cabo en la vida diaria, conviviendo con personas que también son pecadores. Por eso la santificación es muy difícil. Muy a menudo pensamos que nuestros hermanos no son tan santos como nosotros. Sin embargo, debemos de recordar que nuestra santificación es una obra cooperativa con el Espíritu Santo. El apóstol Pablo lo expresa de esta manera cuando escribe a la iglesia de los filipenses: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Comencemos, hermanos, en nuestro texto notando la conjunción pues, que la Reina Valera contemporánea la tradujo por lo tanto. En el versículo 1 dice: desechando pues. La conjunción pues
significa que lo que sigue es la implicación de lo anterior. Es decir, que debido a que tenemos una vida en Cristo, desearemos amarnos unos a otros. El verbo que el apóstol Pedro usa, desechar, aquí en el versículo 1, se refiere a quitarse la ropa poniéndola a un lado. Es decir, describe a los creyentes como un grupo de gente que ha desechado los vicios de la vieja vida como si de una ropa sucia se tratara. Este verbo se usa en todo el Nuevo Testamento en referencia a deshacerse a todas aquellas cosas que nos estorban en el crecimiento de nuestra fe en Cristo. Los cristianos sufrían bastante en el mundo grecorromano como para que también enfrentaran la calumnia, la malicia, la envidia, la hipocresía y todas estas cosas dentro de la misma iglesia. Especialmente porque todos ellos ya habían sido lavados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo y poseían una ciudadanía celestial. Así que, como miembros de la iglesia de Cristo, hermanos, debemos esforzarnos por dejar atrás nuestra ignorancia anterior de las cosas de Dios y de las pasiones de la carne. Debemos dejar eso atrás. Eso es lo que el apóstol Pedro nos enseña en este pasaje o en este versículo 1. Él dice que nos desechemos de estos vicios. El primer pecado que él menciona es la malicia. Esto significa mala voluntad hacia los demás. Él dice, desechando pues toda malicia. Aunque en algunos contextos, hermanos, este término simplemente significa maldad, depravación o vicio, en un contexto como el que estamos estudiando, apunta a un rencor hacia los hermanos. Desechen todo rencor, dice el apóstol. Es decir, el rencor es la fuerza que destruye la comunión entre los hermanos. Por lo tanto, debemos desecharlo. Este vicio suele compararse con la perversidad, la amargura y la envidia en Efesios 4:31. En este término encontramos el problema interior del corazón, que es la raíz de los comportamientos mencionados en este texto. A continuación, Pedro habla del engaño y de la hipocresía. El primer término, engaño, se refiere a hablar o actuar escondiendo la verdadera motivación. Es decir, todo lo contrario de hablar de forma honesta, de forma sincera. El engaño es lo contrario a decir la verdad. Esta era la forma en que los enemigos de Jesús le trataban. En Marcos 14:1 leemos lo siguiente: y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño. Este vicio es la raíz que está en lo más profundo de nuestros corazones, de acuerdo a Mateo 7:22 y 23, y por lo tanto no puede representar la verdad de Dios, ni puede permitirse entre nosotros los cristianos. Del mismo modo, la hipocresía se refiere a un tipo de fingimiento o de engaño. Puede ser una incoherencia entre la doctrina y la práctica, entre el pensamiento y el comportamiento, o entre el comportamiento dentro del templo y el comportamiento fuera de este. Jesús dijo una vez a los fariseos que ellos eran unos hipócritas. Escuche cómo lo pone en Mateo 23:28. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad.
Ninguna de estas características es compatible con el discurso y el comportamiento verdadero que demanda el Evangelio. Por eso el apóstol Pedro ordena que desechemos todo esto. Enseguida, Pedro habla acerca de la envidia. La envidia es una actitud que está detrás de muchas opciones engañosas e hipócritas. Aparece frecuentemente en el Nuevo Testamento como la característica de la vida vieja y fue una de las razones que llevó a los líderes religiosos a crucificar a Jesucristo. La Biblia dice que ellos le tenían envidia. Este vicio suele asociarse a los conflictos dentro de la iglesia y a las divisiones. Obviamente, si uno tiene la mente de Cristo que busca el bien de los demás, la envidia sería una total contradicción. Por eso debemos desecharla. La envidia normalmente lleva a la calumnia o la detracción, como dice nuestro pasaje, y todas las detracciones, todas las calumnias. Calumniar es proyectar a alguien de la peor manera posible. La persona que actúa con envidia y critica a la víctima cuando ésta no está presente cae en la hipocresía. Por lo tanto, la lista que Pedro nos deja aquí y que ordena que desechemos no deja lugar a cualquier actitud o práctica que no nazca de la verdad y del amor entre los cristianos. Los cristianos deberíamos de confiar que en nuestros hermanos no existe ninguna motivación engañosa y que ninguno de ellos nos va a criticar a nuestras espaldas. Eso es lo que nosotros deberíamos de esperar. A eso es a lo que Pedro nos llama. Pedro menciona estos pecados porque estos son los que corroen el amor que los cristianos debemos de tener entre sí. No amamos a alguien si le demostramos mala voluntad. Tampoco lo amamos si le mentimos o pretendemos ser algo que no somos. No amamos a aquellos a quienes envidiamos y calumniamos a sus espaldas. Estos comportamientos son pecados de los que debemos arrepentirnos y buscar el perdón. Son las pasiones de nuestra ignorancia antigua, dice el apóstol Pedro. Aquí el apóstol ha ordenado prepararnos, hermanos, para la acción. Y la forma de hacerlo es fortaleciéndonos en la fe. Es por eso que en los versículos 2 y 3, Pedro habla de los que Dios hizo nacer de nuevo como si fueran recién nacidos que anhelan la leche espiritual. Es decir, para fortalecernos, para lograr esto, necesitamos el alimento espiritual. 2 y 3. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Pedro se da cuenta de que varios de estos cristianos todavía son niños en la fe cristiana y que para crecer hasta la madurez de la fe, así como para disfrutar de los beneficios completos de su salvación, necesitan el alimento apropiado. Es decir, necesitan la palabra de Dios. Ella es la palabra de vida. Pedro mismo lo dijo a Jesucristo, que Él es el que tiene palabras de vida. La palabra de Dios es la semilla imperecedera a través de la cual los muertos han cobrado vida. Y como bebés en Cristo, con una esperanza viva, necesitan el alimento apropiado para crecer y mantenerse fuertes en los momentos difíciles de prueba. Debemos notar, hermanos, que Pedro ordena desarrollar un deseo por la leche espiritual. Él dice, desead. Él ordena hacerlo. Y hacemos esto al dedicarnos a estudiar y comprender la palabra de Dios.
Ella es el alimento espiritual puro y apropiado para crecer en la plenitud de esa salvación lograda por la obra y la persona de nuestro Señor Jesucristo. Los creyentes que han probado esta leche espiritual la desearán cada vez más. Las palabras de Pedro aquí, si en verdad han probado la benignidad o la bondad del Señor, hacen eco del Salmos 34. Ahí leemos: gustad y ved que es bueno Jehová. El cristiano que prueba la leche espiritual, la leche pura de la palabra de Dios, desarrolla un gusto por ella. Pero si nosotros no leemos la palabra de Dios, no vamos a desear más y más de ella. Por eso es importante que nosotros, hermanos, todos los días leamos la palabra de Dios. En el versículo 4, Pedro describe a nuestro Señor Jesucristo como la piedra viva rechazada por los hombres, pero elegida y preciosa a los ojos de Dios. Jesús es la piedra viva debido a su resurrección de entre los muertos. La metáfora de la piedra viva probablemente proviene del Salmos 118, 22, donde el salmista habla de que la piedra desechada se convierte en la piedra angular, en la piedra principal, en la piedra más importante. Pedro usó esta misma imagen en su sermón en Hechos capítulo 4, versículo 11, cuando proclamó a los judíos que Jesús resucitado es la piedra de tropiezo que rechazaron, pero que sin embargo, en virtud de su muerte y de su resurrección, ahora Él es el único que puede dar salvación. Los cristianos debemos recordar que si somos rechazados por nuestra fe en Jesucristo, Él mismo fue rechazado y sufrió mucho más que nosotros. Jesús fue despreciado y rechazado por los hombres, pero era absolutamente precioso para Dios, y lo mismo ocurre con todos los cristianos. Jesús, quien es la piedra angular rechazada por Israel, ahora es la piedra viva y el fundamento sobre el cual se erige ahora el templo vivo de Dios, la iglesia. Por lo tanto, en el versículo 5, Pedro continúa diciendo de aquellos que han sido lavados con su sangre, que son un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 5. Como podemos ver, hermanos, Pedro aplica directamente a la iglesia el lenguaje distintivo del Israel del Antiguo Testamento. En este punto debemos notar que así como Jesús es la piedra viva, también aquellos a quienes Dios hizo nacer de nuevo son piedras vivas de una casa espiritual colocada sobre él, que es la piedra fundamental. Los lectores de Pedro pueden ser exiliados y pueden ser extranjeros en esta vida, pero son el templo espiritual de Dios y sacerdotes santos que ofrecen sacrificios aceptables a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso también en el versículo 9 dice que somos real sacerdocio. Aquí hay una serie de implicaciones muy importantes. En primer lugar, el enfoque en la santificación es corporativo, no es personal. Es decir, las Escrituras no enseñan nada de una piedad individual que esté fuera del contacto con el pueblo vivo de Dios. Toda persona que se convertía al cristianismo en el Nuevo Testamento se unía a una iglesia local. No hay tal cosa
como un miembro que se queda en casa y no asiste a una iglesia local. Todos los creyentes son piedras vivas en la casa espiritual de Dios, y la casa espiritual es la iglesia local. En otras palabras, hermanos, la iglesia es la embajada de Dios aquí en la tierra. En segundo lugar, el lenguaje que usa Pedro proviene directamente del Antiguo Testamento, específicamente del templo y el sacerdocio. Esto significa que la iglesia de Cristo es el verdadero Israel de Dios. En el antiguo Israel, el templo era el edificio físico ordenado divinamente cuyas raíces se remontaban hasta el tabernáculo cuando el pueblo divagaba o vagaban por el Sinaí. El templo y sus sacrificios eran el centro de la vida religiosa judía. Los sacerdotes de Israel sacrificaban en nombre del pueblo y la sangre de los animales concedía un respiro temporal de la ira de Dios. Pero sin embargo, ahora que Jesús murió, no fue casualidad de que el velo del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasgó de arriba a abajo. Este acontecimiento demostró que el templo físico de Jerusalén había sido reemplazado por Jesucristo. Escuche, hermanos, cómo lo expresa el apóstol San Pablo en Efesios 2, 19 al 20. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. La implicación del argumento de Pedro es que el nuevo templo ha ocupado el lugar del templo de Jerusalén. En el templo formado por el pueblo de Dios y construido sobre la piedra fundamental, Jesucristo, es un templo que se reúne para ofrecer sacrificios de alabanza y de acción de gracias a nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el pueblo de Dios se reúne, formamos el templo viviente de Dios. Todos somos sacerdotes. Ya no tenemos sacerdotes levíticos que derraman la sangre de los animales sacrificados, porque el gran sumo sacerdote, Jesús, ya ha ofrecido el sacrificio final y suficiente por el pecado. En los versículos 6 al 7, Pedro ve claramente a Jesús como aquel a quien Isaías se refiere en su profecía de Isaías 28, 16. Aquí leemos en los versículos 6 y 7 de Primera de Pedro, capítulo 2. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Jesucristo es el fundamento de la obra redentora de Dios. Él es el constructor de una casa espiritual con sacerdotes espirituales que ofrecen sacrificios espirituales. Pedro tiene la intención de dar consuelo a los cristianos que han sido forzados al exilio por un emperador romano pagano que se creía Dios. Ellos eran odiados y perseguidos, pero Jesús también fue despreciado y rechazado. Por lo tanto, los elegidos exiliados no deben desanimarse por lo que les está sucediendo. El plan eterno de Dios para Jesús incluía su rechazo y no tenía pecado ni engaño. Y en ese mismo plan de Dios, ahora Jesucristo es el fundamento de todas esas piedras vivas que pueden ser rechazadas,
pero nunca serán avergonzadas por el Señor. Pedro habla del destino de los incrédulos en el versículo 8. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Los incrédulos tropiezan porque desobedecen la palabra de Dios. Citando el Salmos 118, 22 e Isaías 8, 4. Pedro señala que aquellos que rechazan a Jesús tropiezan con la persona y obra de Jesucristo porque no entienden lo que hizo y se sienten ofendidos por ello. Por eso enfrentan vergüenza y deshonra, o enfrentarán vergüenza y deshonra cuando comparezcan ante Jesucristo en el día del juicio. Ese es el destino de los incrédulos. Dios los pasa por alto y los deja en su pecado. Sufren el mismo destino que desean y serán aplastados por la misma roca que rechazaron. Aquellos que rechazan la piedra angular lo hacen libre y alegremente, y sin embargo al hacerlo cumplen exactamente lo que Dios ya había preordenado. El lenguaje es similar al que usa Pedro en Hechos 2:23. Dios decretó la muerte de Jesús, pero responsabiliza a quienes lo hicieron. En el versículo 9, hermanos, se describe la posición privilegiada que ocupan los elegidos de Dios. Ahí leemos: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pedro usa la expresión enfática más vosotros para dejar clara la transición y el contraste que hay entre ellos y los no creyentes. Esta posición se describe aplicando a la iglesia los títulos que el Antiguo Testamento le confiere al pueblo de Israel, porque la iglesia es el verdadero Israel de Dios. Por ejemplo, en Éxodo 19, 5 y 6 leemos: vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, y me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. En el mundo antiguo era bastante común que un rey tuviera su propio equipo de sacerdotes. Pedro se está refiriendo al reino de Dios, lo que indica que aquellos creyentes sirven en el reinado que se acaba de inaugurar, cuyo rey es Jesucristo. El sacerdote tiene el privilegio de servir en la presencia de Dios, y en base a la persona y a la obra de nuestro Señor Jesucristo, ese privilegio es nuestro. Finalmente, en el versículo 10, Pedro les recuerda a estos elegidos exiliados que en un tiempo ellos también fueron paganos, que estaban separados de Dios, pero que Él los salvó por su misericordia. Versículo 10. Hubo un tiempo en que ellos no eran pueblo de Dios. Los judíos solían jactarse de ello, se gloriaban en su estatus. Pero ahora estos cristianos saben que ellos son escogidos. Ahora saben que no solamente son un pueblo de Dios, sino que son el pueblo de Dios. Ellos son los receptores de la misericordia de Dios. Es decir, son receptores de su cuidado y de su preocupación. Por lo tanto, sabiendo que poseemos la ciudadanía celestial a través de la fe en Jesucristo, debemos actuar como ciudadanos del reino de Dios. Debemos abstenernos de las pasiones de la naturaleza pecaminosa. Debemos dejar la malicia, el rencor, el engaño, la hipocresía, la envidia y todas las calumnias. Lo que nos identifica como ciudadanos del reino de Dios es nuestra conducta. Nuestra identidad se encuentra en el hecho de que somos miembros de un linaje escogido, apartados por Dios para darle gloria, y por lo tanto debemos esforzarnos en hacer precisamente eso.
Debemos de vivir vidas santas en gratitud a la misericordia y al amor que Dios nos ha otorgado. Amén.